Hola, un saludo para todos. Hoy tenemos un tema muy bueno, el cual vamos a ver. Hemos venido estudiando ya lo que es el magnetismo, la inducción electromagnética, electroimanes. Entonces, hoy vamos a ver cómo funciona un motor magnético. ¿Ok? Ya hemos visto motores de arranque en motocicletas, la cual funcionan magnéticamente, ya no necesitan escobillas o carbones, sino mediante magnetismo hacen que el motor gire. Entonces, igualmente en este caso lo que vamos a ver es cómo funciona una bomba de gasolina magnéticamente. Esto ya son bombas de gasolina para vehículos de última generación. Esto ya es lo último en tecnología para automóviles. Entonces, bajo este mismo principio funcionan eh, los arranques de motocicletas, que la cual tiene doble función: sistema de carga y sistema de arranque. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Primero que todo, vamos a ver aquí. Tenemos una en este diagrama, en este dibujo, una bobina, una bobina conectada a una batería, y vemos que cuando conectamos una corriente eléctrica, corriente directa a una bobina, se forma un campo magnético en la bobina. Entonces aquí tenemos también una bobina y lo vamos a hacer en la eh, práctica para mirar cómo funciona. Aquí tenemos otro diagrama. Aquí primero tenemos este diagrama conectado de una polaridad, y acá tenemos esta bobina conectado en polaridad inversa a la de arriba. Entonces tenemos aquí una bobina la cual la vamos a conectar a esta batería de 12 voltios. Tenemos aquí un imán permanente con su polo norte y su polo sur por acá. Entonces tenemos aquí también una bobina para mostrar cómo es que funciona. Esta, por ejemplo, esta bobina que tenemos aquí eh, sería una de estas, como si fuera una bobina de estas. Cada bobina que tiene aquí el estator, este es un estator trifásico. Una bobina de estas hace como si fuera una de estas, ¿ok? Bueno, aquí también tengo un volante magnético. No es el que funciona exactamente magnéticamente, ni esta bobina tampoco, simplemente es para una representación nomás aquí. Ya que la verdad pues no he tenido la oportunidad de, de tener un sistema de estos para mostrarlos. Pero vamos a ver bajo qué principios funciona este motor de arranque o esta bomba de gasolina magnéticamente. Primero que todo son motores trifásicos. Son motores trifásicos, es como una bobina trifásica, y funciona entonces con corriente directa. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces como vemos tenemos entonces la bobina aquí. Vamos a ver en la vida real cómo funciona esto, cómo se comporta, como lo estamos mostrando acá en estos diagramas. Por ejemplo, esta es una bobina. Esta es esta bobina la que estoy representando aquí en este diagrama. Esta bobina. En el momento en que yo esta bobina la conecto a una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente directa, lo conecto en esta polaridad donde el positivo está acá. Entonces, como sabemos, la corriente convencional fluye del polo positivo al polo negativo. Por esta razón tengo aquí estas flechas que indican, aquí está polo positivo, y los electrones viajan de positivo a negativo convencionalmente, la corriente convencional. Porque científicamente la corriente fluye de negativo a positivo, ¿ok? Entonces, pero eh, en estos temas vamos a hablar a partir de la corriente convencional, de positivo a negativo. Entonces, como vemos, cuando yo conecto una corriente directa a una bobina,
se forma un campo magnético. Esta forma un campo magnético y sus líneas de campo, en este caso, esta bobina se va a convertir en un electroimán, ¿ok? Un electroimán. Esto es un imán permanente. Esto es un imán permanente que no necesita de ninguna clase de energía para mantener su magnetismo. Esto es un imán permanente por esta razón. Polo norte aquí de color rojo y polo sur acá del color negro. Entonces, igualmente esta bobina se llama electroimán porque en el momento que la conectamos a una fuente de alimentación de corriente directa, se va a convertir en un electroimán. Un electroimán se comporta igualmente que un imán permanente. Igual va a adquirir su polo norte y su polo sur. En este caso, depende la polaridad con la que se conecte la bobina, hacia qué lado se encuentre su polo norte o su polo sur. En este caso el polo norte está acá en este punto. Las líneas de campo van de norte a sur por la parte externa. Internamente van de sur a norte. Entonces aquí ya tenemos un imán, un electroimán, ¿ok? Sería entonces el polo norte de acá arriba y el polo sur acá abajo, de esta manera. Ahora tenemos aquí otro diagrama donde hemos invertido la polaridad de conexión a la bobina. Ahora ya tenemos entonces polo positivo acá abajo y polo negativo arriba. Entonces vemos que viaja la corriente de positivo a negativo, corriente convencional. Y ahora tenemos el polo sur arriba y el polo norte abajo. ¿Por qué se cambió la polaridad del electroimán? Porque invertimos la polaridad de la corriente, ¿ok? Ahora las líneas de campo van hacia arriba, de polo norte a polo sur. Igual que el de arriba, pero ahora el polo sur está arriba donde antes estaba el polo norte. Y ahora el polo norte está en la parte de abajo. Entonces, aquí tenemos un imán permanente. Y vamos a ver entonces ahora cuando conectemos esta bobina a la corriente. Vamos a ver el comportamiento de esta bobina con este imán permanente. Todos sabemos que polos iguales se repelen. Polos diferentes hay atracción. Si aquí de este lado yo pongo este imán y se repelen, quiere decir que este sería polo norte, porque polos iguales se repelen o hay repulsión entre ellos. Polos diferentes hay atracción. Entonces vamos a conectar aquí la bobina. Ya la hemos conectado y en este momento ya está convertida en un electroimán. Voy a pegarlo aquí. Es correcto. Ahí hubo atracción. ¿Ok? Hubo atracción. Por el otro lado, si me voy por el otro lado, la va a repeler. Ya que por un lado tendría la bobina un polo norte y un polo sur. Igualmente que acá. Polo norte, polo sur. Vemos que por un lado hay atracción y por el otro lado se repele. Como vemos, la empuja. ¿Ok? Entonces ahora vamos a cambiarle la polaridad de conexión. Vamos a poner el rojo, el cable rojo al negativo y el cable negro al positivo. Bueno, entonces ya hemos conectado la bobina aquí, el cable rojo al negativo y el cable negro al positivo. Ahora entonces recuerde que anteriormente, en la anterior polaridad, el polo norte había atracción con este lado de la bobina. Ahora como hemos invertido, ahora debe repelerse, ¿ok? Ahí como vemos, la impulsa. No hay atracción. Si le cambio la polaridad al imán permanente, hay atracción. Porque ahí en este punto están dos diferentes. ¿Ok? Polos diferentes hay atracción, polos iguales se repelen. Entonces, como vemos, sí se cumple lo que mostramos aquí en estos diagramas en esta bobina. Este electroimán forma un polo norte y un polo sur, y si cambiamos la polaridad de la corriente de conexión de corriente hacia la bobina,
cambia de polaridad. Si en una polaridad tenía aquí polo norte y cambiamos la polaridad, ya no va a ser polo norte al cambio de polaridad, ya va a ser polo sur, ¿ok? Igualmente entonces va a suceder, tenga en cuenta esto que vemos ahorita en la explicación siguiente de cómo funciona el motor magnético. Bueno, entonces ahora aquí tenemos ya los diagramas de cómo funciona un motor magnético. Entonces tenemos aquí el diagrama de funcionamiento. Sabemos que esta figura es una conexión de una bobina trifásica en conexión delta. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta bobina es simplemente una representación, no es ni conexión delta, simplemente la utilicé para mostrarla nomás, una bobina. Aquí tenemos un volante, tampoco es para este sistema, pero simplemente es como una representación aquí para mostrarles lo que les estoy mostrando acá en este diagrama. Bueno, primero que todo, este diagrama es de una bomba de gasolina magnética, pero bajo este mismo principio funciona el motor de arranque magnético, motor de arranque y carga a la vez en una motocicleta. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí estas bobinas. Dijimos que cada bobina de estas estamos hablando prácticamente igual a una de estas, ¿ok? Cada una bobina de estas representa una bobina de estas que acabamos de hacer la prueba para el campo magnético cuando invertíamos ahorita, cuando invertíamos hace un momento, invertíamos la corriente y cambiaba, se convertía en un imán, en un electroimán, y si cambiábamos la polaridad de conexión de la corriente, cambiaba de polo. Ya no sería polo norte acá, sino ya pasaría a ser polo sur al cambiar la polaridad de corriente. Bueno, entonces tenemos aquí esta figura donde cada dibujo, este dibujo me indica una bobina. Cada figura de estas, esta de color negro, esta de color blanco, esta de color rojo, negro, blanco, rojo, negro. El color negro en este caso me indica polo sur. El color rojo me indica polo norte. Esta de color blanco me indica que en este momento no está energizada, por lo tanto no es ni polo sur ni polo norte. No tiene corriente, por lo tanto está de color blanco. Entonces de esta manera esta bobina no tiene ningún polo, ni sur ni norte. Las únicas que están energizadas en este caso son estas 2 y 2 acá 4. Color negro polo sur, color rojo polo norte. Entonces esta bobina que yo represento aquí, como les digo, sería las bobinas en la bomba de gasolina. Sería unas bobinas, la cual aquí lo que gira en esta bomba de gasolina sería este centro. Todo lo contrario de un motor de arranque o de carga de una motocicleta. En la motocicleta es lo contrario. En este punto del centro es fijo y lo que gira es el volante magnético. Pero en esta bomba de gasolina vemos que acá arriba están las bobinas. Hacia adentro, en este caso estarían hacia allá, así, de esta manera. Esta sería una bobina, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra y esta sería otra, ¿ok? En una bobina, en una bomba de gasolina. En este momento este diagrama es de una bomba de gasolina, pero bajo este mismo principio funciona el motor magnético. Entonces ya mostramos, vemos que en este caso esta bobina están hacia afuera. Entonces en la bomba de gasolina estarían esta parte hacia adentro, en este punto. En esta bomba estarían hacia adentro y el volante sería el rotor interno, el eje sería donde están los imanes permanentes. En este caso esto sería esto que está aquí mostrando acá también rojo,
negro, rojo, negro, rojo. Negro significa también sur, norte, sur, norte. Estos serían los imanes permanentes, ¿ok? Esto sería un imán permanente. Este rojo sería otro imán permanente, otro imán permanente, otro imán permanente. Entonces, esta sería la parte que gira en la bomba de gasolina. Esta y esta sería la parte fija que no se mueve, que mantiene estática, pero lo que gira es este centro. Entonces, ¿cómo hace que gire eso magnéticamente? Ya que no lleva escobillas ni nada. Entonces, como vemos aquí, es un motor trifásico en conexión delta. Un motor trifásico en conexión delta. Vemos que aquí tenemos una entrada de conexión a las bobinas por fuera, A, B y C, donde acá si la vamos a la representación acá en delta, esta sería A, B y C, ¿ok? Entonces, estos motores magnéticos funcionan con una unidad de control la cual se encarga de enviar una corriente eléctrica de batería a estas bobinas, una corriente eléctrica de estas bobinas secuencialmente para que este motor gire magnéticamente. Entonces, como todos sabemos que los imanes permanentes, en este caso estas bobinas de acá afuera, son los electroimanes, que cuando energizamos estas bobinas se convierten en electroimán. Estos de aquí adentro, son imanes permanentes. Imanes permanentes, ya dijimos, un imán permanente es esto. Entonces, esto que está acá adentro son imanes permanentes. Siempre va a ser norte, siempre va a ser sur, siempre va a ser norte, sur. Entonces, estas bobinas se convierten en electroimanes dependiendo la polaridad de corriente que se conecta. Ahí es donde entra la unidad de control para convertir cambiar de polaridad a estas bobinas. Entonces, ¿cómo gira esto? En el momento en que en este momento, en este diagrama, tenemos un voltaje entrando positivo por aquí y por acá saliendo negativo, ya que la corriente va de positivo a negativo, ¿ok? Entonces aquí tendríamos positivo acá, negativo acá. En la punta C estaría desenergizada, no entraría corriente en ese momento. Entonces, cuando en este momento energizamos aquí por este lado, positivo, negativo acá, convertimos esta bobina en norte y esta en sur, ¿ok? Una en norte, otra en sur. Acá también tenemos un sur y un norte. Y como tenemos unos imanes permanentes en el centro, ¿qué va a pasar con estos imanes? Polos iguales se repelen, polos diferentes hay atracción. Entonces vemos que aquí entre este polo norte y este polo sur va a haber atracción, igual que acá. Entre sur y norte va a haber atracción. Y estos dos, como son iguales, polos iguales, esto lo que va a hacer es, este polo va a empujar este hacia acá. Lo va a empujar y va a obligar a este rotor a girar. A girar de esta manera. En el momento en que gira un grado, la unidad de control le cambia la polaridad a estas bobinas. Ya no va a enviar, queda enviando positivo por esta, corta la corriente negativa acá y la envía hacia el punto C. Y entonces la polaridad de estas bobinas irá cambiando. Igualmente, a medida que va cambiando, esto va rotando. Entonces aquí, como tengo, esta es la secuencia de funcionamiento de corriente que envía la unidad de control hacia este motor para que gire. Entonces, de esta manera es como funciona un motor magnético, ¿ok? De esta manera es como funciona un motor magnético. En una unidad de control envía corriente a las bobinas, las convierte en imanes, en electroimanes, y como ya tenemos un rotor con unos imanes permanentes, entonces a medida que estos electroimanes cambian de polaridad, van
haciendo girar este rotor. Ok, esa es la manera como funciona. En un motor de motocicleta de arranque y carga a la vez es lo mismo, es bajo el mismo principio. Una unidad de control es la que controla este giro de este motor de arranque. Una unidad de control envía corriente a una bobina trifásica que tiene tres líneas, tres fases, L1, L2, L3, conexión en delta. Entonces, de esta manera, la que gira en las motocicletas, lo que gira ya no es como acá en la bomba, es todo lo contrario. Acá giran son los imanes permanentes que están en el centro, pero en este caso en las motocicletas no gira lo que está, no es estático, no gira lo que está en el centro, sino el volante. Gira es el volante, más no gira las bobinas, ¿ok? Igual que en la bomba tampoco giran las bobinas están estáticas, pero las bobinas están por fuera. Las bobinas están por fuera y los imanes permanentes están en el rotor internamente, en el eje. Ahí es donde están y este es el que gira. Y en las motocicletas lo que gira es el volante, lo que está por la parte de afuera, ¿ok? Vemos que aquí entonces, vea, este color rojo que es polo norte, polo sur. Aquí ya tenemos otro polo sur, que en este caso este volante en esta bomba sería como si fuera este rotor, pero en las motos van por fuera. Este rotor ya iría por la parte de acá y las bobinas irían aquí internamente. Entonces, a medida que se le envía una polaridad de corriente diferente a esta bobina, ellas irán cambiando de polaridad, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, y irán rechazando cada imán. Sabemos que si aquí esta bobina se encuentra aquí con este imán permanente, aquí se encuentra un polo polo sur y polo norte, hay atracción, entonces atrae este imán hacia acá y lo hace girar. En el momento en que gira, la unidad de control le cambia la polaridad, eso sucede en milisegundos, eso es bastante rápido, le cambia la polaridad a la corriente enviada a esta bobina y le cambia el polo a las bobinas. Entonces de esta manera va girando el volante, ¿ok? Así es como gira. En las bombas de gasolina, en las bombas de gasolina se trabaja ya es con ciclos de trabajo para controlar el giro de la bomba. 20%, 30%, 40% por señales de PWM modulado por ancho de pulso. Entonces, de esta manera se controla la velocidad de esta bomba de gasolina por ancho de pulso, ciclos de trabajo. Bueno, entonces ahora ya sabiendo que este sistema magnético, su funcionamiento lleva una secuencia ordenada, un orden secuencial preciso, que no se puede, que si se confunde ese orden o equivocamos ese orden de funcionamiento, pues la rotación de la bomba o del arranque el motor se va a detener. En el momento en que cualquier secuencia de estas se interrumpa, el motor se detiene. ¿Ok? Entonces en este sistema sí ya tenemos la conexión, debe ser L1, L2, L3 exactamente a la unidad de control. Ya no va a ser como en los sistemas anteriores de carga donde un sistema trifásico pone en el orden que sea, no hay problema, pero ya en este sistema de arranque y carga sí tiene que ser la línea correcta en su punto correcto, entonces, en la unidad de control, porque si no se va a perder el orden de secuencia de funcionamiento de corriente que envía la unidad de control al motor para que gire. ¿Ok? Entonces ahí sí lleva un orden específico de conexión de estos cables de las tres líneas a la unidad de control. Entonces, bueno, entonces
ya por esta parte de motor de arranque. En el momento en que una motocicleta, el motor de arranque ya hizo el arranque del motor, ya encendió el motor, la misma unidad de control pues ella misma determinará que ya no es debido enviar corriente, bloquea esa corriente de paso a las bobinas y ahora estas bobinas tienen que generar un voltaje de corriente alterna hacia el regulador de corriente. Ahora el trabajo de estas bobinas es cargar la batería, ¿ok? Generar carga. Entonces vemos que tiene dos funciones. Una son como electroimanes para el motor de arranque y en el momento en que arranca la unidad de control corta esa corriente de corriente directa y ahora estas bobinas generarán corriente alterna para cargar la batería. Entonces esta corriente ya se dirige al regulador de corriente donde se rectifica esa corriente, se regula y va hacia el sistema de carga y a energizar todo el sistema eléctrico de la motocicleta. Bueno, eso fue todo en este sistema, ya que pues no hay más, es poco los temas que he encontrado sobre estos, no hay mucho aún todavía, pero a medida que vamos teniendo más conocimiento sobre esto, subiremos de pronto otros videos sobre este tema. Gracias y quedamos pendientes para el próximo video.